Nadie se imagina estar en situaciones de televisión, y mucho menos en la radio, y mucho menos caminar las calles de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca con un cartel pidiendo justicia. Y mucho menos se imagina la familia de nada más y nada menos que de un ministro político de la provincia de Catamarca. Hoy en el piso de Oficina Fiscal, la familia del exministro Rojas, que tiene mucho para contar. Muy buenas noches, gracias por venir a Oficina Fiscal. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a comenzar porque la verdad que nos preocupa y nos debe ocupar como ciudadanos y también como seres humanos. ¿Qué pasó con Rojas? ¿Cuál es la principal hipótesis, Fernando, de qué podría haber pasado y cuál es el pedido que hacen como familia? Nosotros lo que sospechamos a medida que van pasando los días, porque en un primer principio estábamos dudando, no entendíamos qué había sucedido con nuestro padre, como él era una persona que no tenía problemas con nadie. La verdad nos sorprendió mucho encontrarlo así, en esa situación y con tanta violencia en la que fue él golpeado y asesinado, que a pasar de los días nosotros empezamos a entender cuál era el problema y no entendíamos nada. Lo único que nosotros hacíamos consideración es que nuestro padre trabajó mucho tiempo en la actividad gremial, en gastronómicos, y nunca tuvo un problema con nadie, años trabajando, creo que más de 20 años, trabajando en la parte de Utria, y nunca un problema. Conclusión que nosotros sacamos es, comienza a trabajar en desarrollo social, un ministerio tan amplio, con una caja muy grande, y ahí empezamos a notar a nuestro padre cansado, estresado, como que renegaba mucho. Así que nuestras miradas son pensando a ese lugar, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que nosotros a prestar declaraciones nos preguntaban qué pensábamos, qué pudo haber ocurrido, siempre mirábamos para ese lado. A ver, Fernando, y le digo a la familia, ¿no? Si bien hoy tenemos dos personas que hablan, pero después detrás del micrófono todos quieren expresarse y todos cuentan algo. Fernando o Natalia, o sea, sostienen que a partir del ingreso al Ministerio de Desarrollo Social cambia él de actitud, se lo ve más preocupado. ¿Comentó algo él en la vida familiar de qué sus preocupaciones? Las preocupaciones que tenía él generalmente era poder llegar a dar soluciones a todos los problemas del ministerio. Él notaba de que todos los días había gente pidiendo, quería tratar de solucionar los problemas, pero al mismo tiempo sucedían algunas cosas extrañas en ese ministerio, que yo lo pude saber, es que llegaban compras, llegaban mercaderías, mi papá se daba vuelta y la mercadería faltaba. ¿Sí? Hubo ocasiones que mi papá también recibió fotos de los mismos proveedores diciendo te están sacando la mercadería. Entonces era un minuto que se descuidaba mi papá y muchas cosas que faltaban en ese ministerio, y creo que no es nada nuevo, creo que es un ministerio que siempre tuvo problemas. No dejemos de lado que hay un juicio ahora que se está realizando por supuestas compras también pertenecientes al ministerio, así que es un lugar donde siempre tiene problemas. Cuando dicen problemas, digo, el expediente obviamente de la compra, lo económico dentro del ministerio, ¿había alguien que le reclamaba cosas así externas que puedan hoy saber y que se lo hayan indicado, sin darle nombre para no dañar la causa? Digo, pero ¿hay personas que tenían problemas con él, así de expediente y esas cosas? A nosotros no nos transmitió mucho del ministerio porque él era una persona reservada y no quería trasladar los problemas hacia nosotros, pero sí notábamos ese cansancio, esa cara de afligido que él tenía con algunas cosas, como que no estaba cómodo en el lugar, ¿sí? A pesar que él tenía un gabinete de personas, de las cuales hay muchas que hoy estamos esperando que se nos acerquen a la familia. Pasaron 3 meses y hay personas de ese gabinete íntimo de mi papá que ni siquiera se acercaron a darnos el pésamo. Ayúdanos un poco, porque la confusión que entregó el fiscal Laureano Palacio, y no por nada está en un proceso de jury, la confusión de qué pasó ese día, sin ánimo de lacerar la investigación y mucho menos la memoria de Juan Carlos. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo lo encontraba? Creo que sos vos el que lo encontrás. Y de hecho, después vamos a hablar de esa sospecha que hay sobre vos, porque también vamos a hacerte esa pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esos momentos?
Y esos momentos, cuando yo llego a la casa, lo encuentro a mi padre, boca abajo, ¿sí? Lo primero que hago, creo que toda persona lo puede realizar, va a realizar la misma acción, a ver un familiar tirado en el piso, es darlo vuelta, a ver si respira. Entonces yo lo doy vuelta y me encuentro con un panorama, la verdad, desastroso. Repito, es un panorama que yo miro y veo desastroso. No entendía por qué tenía la cara así mi papá. Entonces trato de comunicarme, al rato llega la policía, bueno, los hace salir de la casa. Y de ahí fue el ingreso de todas las personas correspondientes que actuaron ese día. Fernando, ayúdame un poquito. Voy a pedirle a la producción ahí, disculpe la improlijidad, pero tenemos el frente de la casa. Tenemos el frente. Sí. Hay dos portones, ¿sí? Sí. Congelame la imagen, por favor. Hay dos portones. ¿Cuál es el portón de la casa? Porque siempre tenemos la duda. A ver, hay uno más. El portón que tenemos de la izquierda, sí. ¿Sí? El portón de la izquierda es el ingreso, digamos, a la galería, a lo que es el fondo de la casa, el ingreso por la cual yo siempre ingresaba cuando iba a visitar a mi padre. De ahí tenemos el otro portón, que es ingreso a la cochera, donde él guardaba el vehículo. Y más a la derecha, que no observamos ahí, tiene la puerta de ingreso, digamos, a la casa. De la casa. Sí. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿En cuál de esos dos portones? Porque estaba afuera él. Estaba afuera en la galería de atrás. La galería de atrás. Sí, sí. Del portón cerrado, de la izquierda. Sí. Entonces vos ingresás y lo encontrás ahí en el... Claro, yo ingreso, camino unos metros, doblo que hay una galería y ahí me encuentro con el cuerpo en el piso. Lo das vuelta. Exacto. Y a partir de ahí haces un llamado. ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, en ese momento se me ponen duras las piernas, me pongo nervioso, no podía hacer nada. Entonces quería marcar a la policía, no podía marcar a la policía, no sabía si era 110, 111, 611. Así que lo primero que hice es buscar la marcación rápida del teléfono y marqué a Fabián Vega, que es el compañero, digamos, de toda la vida de gastronómico. Entonces le dije, vení urgente porque mi papá creo que está muerto y por favor llamar a la policía. Eso fue nada. Llama a la policía, llega la policía. ¿Qué instrucción tiene la policía? ¿Cuál es el accionar? Porque se cuestiona mucho esa parte, ¿no? Sí, en el momento que llega el policía, lo primero que me dice que nos retiremos, que vayamos afuera, ¿sí? Yo ahí aclaro y también lo ve el policía que yo agarré un trapo húmedo, sí, y le limpié un poco la cara a mi papá porque era todo un desastre lleno de mosca, pero fue algo inconsciente que yo hice porque yo no estoy preparado para escenas de crímenes, saber que no tengo que tocar la escena, que no tengo que mover nada. Yo no estoy preparado para eso. Para Fernando, o sea, no es que lavaste el cuerpo como dice el expediente, como dicen todos. No. Esto es sorprendente porque hasta uno que hemos hablado muchas veces el fiscal, incluso dicen lavó el cuerpo, pero me estás relatando algo que no lo conocíamos. O sea, le limpiaste porque... Claro, porque tenía lleno de mosca. Una acción humana, de un hijo. Humana, tengo a mi padre en el piso, con la cara desfigurada, lleno de mosca, me voy a quedar parado, mirando. Claro. No lo iba a hacer. Y sí, yo en la fiscalía... Delante del policía incluso. Y cuando llegó el policía, él me veía que yo estaba con un trapo, sí, corriendo a las moscas. Claro. ¿Sí? Y después en fiscalía muchas oportunidades, yo quise incluso en investigaciones, en la división de investigaciones, pedía que me aclaren y que me digan ellos qué es lavar un cuerpo para ellos. Claro. Exacto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que consideran ellos lavar cuerpo? Porque yo en ningún momento lo lavé. O sea, es muy obvio que no iba a cometer ese error. Natalia, en el proceso él estaba ahí, digo, y en el proceso vos también como hija, ¿qué datos crees que se pueden aportar a lo que necesita saber la gente en este momento, más allá de lo que necesita saber la justicia, ¿no? ¿Qué conocías de ese momento que te hicieron dudar y que empezaste a hablarlo en la familia, ¿no? Y fueron muchas cosas, en realidad. Lamentablemente, bueno, cuando yo llegué 15 minutos que llegó él y recién llegaba la policía. Bueno, yo entré, yo lo vi a mi papá y me hicieron salir. En ese momento no pudimos ingresar nunca más, hasta las 6 de la tarde aproximadamente. No nos daban ningún tipo de información, tardaron un montón en llegar.
Y bueno, además con el pasar de los días, primero que no había respuesta, a los días nos ponen el secreto de sumario, no podíamos tener acceso a nada, a ninguna información. De repente tardaban en enviar las cosas, las pruebas, no teníamos respuesta de las pruebas tampoco, el tema de las cámaras también. Una improlijidad total. Y bueno, y aparte de eso, de que en el momento de shock, o sea, nosotros no sabemos. En el momento de shock no nos dimos cuenta, no vallaron el lugar, estábamos todos ahí dando vuelta en la vereda, inclusive nos habían hecho sacar las sillas de la casa, o sea, nos hicieron mover cosas, evidencias que podrían haber estado ahí en la casa misma. Los mismos policías nos hicieron sacar las cosas afuera. Entonces no está prolijo, no está bien eso. O sea, en otras situaciones se ve claramente que cierran toda la calle, cierran la casa, no dejan ingresar a nadie, solamente están los investigadores. En este caso no. Cuando aquellos que conocemos o estamos cerca por ahí de escenas de crimen o de escenas donde muere alguien en la casa, hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Llega el médico, llega la policía primero, la policía solicita al médico, el médico llega y mira si es un hecho violento o no. Uh-huh. De haber indicios de violencia, inmediatamente se retira y llama a la parte judicial, y ahí interviene el fiscal y dice, bueno, a partir de ahora nos hacemos cargo nosotros. ¿Pasó todo eso? No pasó eso porque acá llegó la policía, llegó todo el cuerpo y el fiscal todavía no llegaba. Quizás llamó por teléfono, habrá informado cómo iban a actuar, pero el fiscal demoró un montón en llegar. Así que antes de que llegue él, a todas las demás personas que ingresaron, que son miembros del CIF, de homicidio, y bueno, todo el cuerpo forense que corresponden, llegaron antes que el fiscal. También quiero aclarar que cuando llega el primer policía, yo le digo el que está en el piso de mi papá, y es el ministro de Desarrollo Social, como para que ellos se den cuenta de que acá hay que hacer las cosas bien, acá es grave, estamos hablando del ministro. Yo también me comuniqué en ese momento, después cuando llegó la policía, con el hermano del gobernador, ¿sí? Yo no tenía el teléfono del gobernador, entonces al hermano del gobernador yo le comunico que mi papá falleció. Él se encontraba de viaje y le pasé mi número, así que habrán pasado un par de minutos y me llamó el gobernador, que fue la única comunicación que tuvimos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en donde yo le informé que mi papá había fallecido. Son muchas cosas que quiero preguntar, pero ayudemos a la gente en algo muy clave. ¿En qué momento de toda esa confusión, en qué momento le dicen a ustedes posible muerte natural? Porque, o sea, hasta el día de hoy estamos todos confundidos. ¿De dónde salió esa información y por qué comenzó un proceso de sepelio, de velatorio, cuando había posibles indicios? ¿O ustedes hasta en ese momento no sospechaban de que había sido asesinado? No, nosotros no sospechábamos para nada, pero a ver, cualquier persona normal, de haber visto la situación, de haberlo observado, yo realmente en el momento no llegué a ver detalles porque fue muy choqueante para mí verlo así. Pero cualquier persona que pudiese haber acercado a verlo, era muy obvio. No hace falta llamar a un investigador, no, es muy obvio. Pero como no teníamos acceso nosotros a la casa ni nada, en ningún momento nos dijeron, mirá, tu papá estaba con un golpe, lo que sea. No, directamente. Y aún así, más allá del acceso a casa, habían movido el mueble, o sea, habían hecho... Exactamente. A mí me llamó la atención al pasar de las horas. Una situación que a mí, yo se los comenté a todos. Un tiempo atrás yo venía caminando una vez, tuve un desmayo, caí en la misma situación que mi papá y no tenía los golpes de mi papá en la cara. Entonces, al pasar las horas de ese mismo domingo, a mí hay cosas que no me cerraban. Al mismo tiempo que éramos ingenuos de lo que estábamos viviendo, nos llamó la atención a la tarde, cuando estaban retirando el cuerpo de mi papá le iban a llevar a hacer una autopsia en la morgue. La policía nos deja ingresar, nos muestra lo que encontraron en la casa y bueno, nos hacen entrega de las llaves. O sea, hoy está vallada la casa 3 meses después, pero en ese momento le entregaron las llaves. Exactamente. Es grave.
grave lo que estamos pasando. ¿Por qué en ese momento Luis Barrionuevo, con el conocimiento ya de las madrugadas, 6 de la mañana, porque el informe de autopsia, según lo que conocemos, fue después pasadas las 23:30, cuando le dicen al fiscal de que el crimen podría haber sido, perdón, de que la muerte era violenta? ¿En qué momento? Porque el fiscal hasta las 11 de la mañana, dice él, y lo reza en su defensa, hasta las 11 de la mañana no había visto el expediente y no tenía esa información. Digo, porque todo eso parece ser una laguna. ¿Qué saben ustedes de ese momento y por qué el gremialista Luis Barrionuevo lo dice en medio del sepelio, ¿no? A mí me extraña que lo tenga que decir Luis Barrionuevo. ¿Y dónde estaba el fiscal? Porque el que había fallecido es un ministro. El fiscal estaba en su casa esperando de que le informen. ¿No debería él estar ahí? Esas son mis preguntas. ¿Por qué el fiscal estaba en su casa tomando un café esperando que le traigan el informe cuando él tendría que estar ahí? Y no solo él, gente del gobierno tendría que haber estado ahí también, interesada en saber qué pasó con su ministro. Eso es lo que me llama a mí la atención. ¿Dónde estaba el fiscal? Tengo que hacer la pregunta y apelo a que lo puedas decir, si querés, mirando a la cámara o mirándonos nosotros, como quieras. ¿Por qué te responsabilizan a vos? ¿Qué te dice el fiscal para no aceptarte como querellante? O uno de los 3 fiscales que están entendiendo la causa, ¿no? A ver, el primer fiscal fue el que él considera, por haber yo dado vuelta el cuerpo a mi papá y haber limpiado la cara, que había modificado la escena del crimen y que me consideraba como sospechoso, ¿sí? Pero nada más. Hasta el día de hoy no estoy imputado ni nada. Cambiamos de fiscal. Pedimos al fiscal nuevo que trate de priorizar la situación mía, porque yo necesito acompañar a mis hermanas como querellante, y aparte porque conozco muchas cosas de mi papá. Yo compartía mucho tiempo los fines de semana, los días de semana, conocía todo lo que es la parte informática de él. Hablábamos de política, tenía una charla al igual que mis hermanas, pero bueno, cada uno tenía una charla en particular con mi padre. Sin embargo, hasta el día de hoy seguimos en la misma situación. Llegaron los teléfonos de gendarmería con el informe. ¿Qué hay en los teléfonos? ¿Te dijeron? A mí me dijeron que en el caso de mi celular que no se pudo abrir, mágicamente no se pudo abrir. A ver, no estamos hablando de teléfonos complicados, estamos hablando de un teléfono Samsung A32 con un sistema de Android. No estamos hablando de un iPhone, de un teléfono quizás mucho más complicado. Y todos los teléfonos que fueron secuestrados son de la misma gama. No estamos hablando de teléfonos de alta gama. No son los teléfonos de Bachani. No son los teléfonos de Bachani. Nosotros, en el momento que nos piden al otro día los móviles, nosotros damos todos los accesos necesarios para que ellos puedan acelerar la investigación, ¿sí? Pasaron días, y cuando nos llaman y vamos a hacer un estudio, creo que en el laboratorio satélite, nos preguntan cuáles eran los patrones de los teléfonos. Pero eso fue un tiempo después. Y fue un tiempo después. Y yo digo, a ver, ¿cómo trabajan? ¿Cómo se organiza esta gente? ¿Me están tomando el pelo? ¿O lo están haciendo, o trabajan así en general? Porque cuando nosotros nos secuestran el teléfono, la judicial, damos todos los informes necesarios para que esto no se pierda tiempo, dejan pasar el tiempo y después no saben cómo es para desbloquear un teléfono, porque no saben cómo era el patrón. Si en el informe donde nos hacen firmar a nosotros para entregar los dispositivos, ahí estaba todo. Está todo en el expediente, o sea, las claves de la computadora de mi papá, que también me solicitaron, está todo ahí. ¿Quién? Rojas estaba molestando, estaba entorpeciendo algo, estaba debiendo dinero del ministerio. Rojas estaba comprometido con algún tipo de dinero que no pertenecía ni al gobierno o pertenecía al sindicato. Son un montón de preguntas que nos hacemos nosotros cuando debatimos sobre este hecho, que tampoco están en el expediente, sino ya habría responsables. ¿Ustedes qué creen, conociéndolo a él, o cuál es, si ustedes como familia quieren plantear una hipótesis para que le conozca a la gente, qué crees que puede haber pasado para que lo maten a tu padre? Para mí, del lado del gastronómico, no me da la sospecha, digamos, porque mi papá trabajó mucho tiempo ahí, no se manejan montos como se manejan en el desarrollo social,
conocemos a todo el ambiente de la gente, nosotros mismos compartimos con ellos años, ¿sí? Que hoy en día a mí me da un poco de impotencia, ¿sí? Ver que las autoridades y la gente que sigue trabajando en gastronómico compartió mucho tiempo con mi papá y sin embargo ellos se llamaron al silencio. ¿Lo dejaron solo? Nos dejaron solos. Mucha gente. Y nos duele. Vemos la foto de mi papá, vemos con toda la gente que se reunía, con toda la gente que gremialistas, compañeros del peronismo, y hoy no están. A nosotros nos llama mucho la atención. Y le pedimos a los compañeros, y no solo nosotros estamos pidiendo a los compañeros de Udria que salgan a caminar. Cerremos sí. La otra pregunta, después hacemos el pedido. Okay. Cerremos el tema. Entonces, gastronómico, no hay tanta sospecha, sí dolor. Pero, ¿qué creen? ¿De lobo político? A ver, nosotros dejamos que la justicia actúe, ¿sí? Cuando vinieron con la sospecha de Silvina, nos sorprendió, pero bueno, es la justicia, algo debe tener. Cuando escuchamos la imputación a ella, nos sorprendió, bueno, tiene las imágenes de las cámaras, tiene supuestamente la comunicación, tiene las ropas secuestradas con manchas de sangre. Bueno, ya está, es ella. ¿Y qué pasó con las pruebas? Con las manchas de sangre. ¿Las tienen? ¿No las tienen? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Hoy la familia se pregunta eso. Y las imágenes de las cámaras, cuando decían que tenía entre 20 a 30 imágenes de la cámara que involucraban a ella, ¿dónde están? Porque nosotros nunca la vimos. Nosotros vimos una sola cámara. Y esa cámara difusa un domo viejo de la línea de los primeros domos que instalaron en la ciudad. Enfocan a una mujer donde a nosotros no nos parece que es ella. No nos parece. Para la fiscalía dicen que sí, bueno, van a mejorar las imágenes, dice, para sacarse las dudas. Pero para nosotros, que conocíamos el cuerpo de Silvina, la altura, su contextura física, la forma de caminar, nos daba mucha duda. Sin embargo, la justicia se cerraba con que encontramos en la casa la misma ropa, la misma zapatilla, la misma remera con la que se ve en la imagen, y encontramos manchas. ¿Y dónde están? ¿Por qué no la muestran? Me van a tener a mí y a ella imputada y a mí como sospechoso, ¿cuánto? ¿Tanto demora? Vamos a armar una película, lamentablemente tengo que decirlo, que parece una película de una serie de ficción, porque, a ver, ahora metamos la otra parte. ¿Por qué entonces queda la política? Había contactos dentro del ministerio, había gente que, algunos hablan de proveedores. ¿Eso es real, de que hay proveedores que él dijo no les voy a pagar más casualmente por estas irregularidades, y que eso podría generar algún tipo de represalias para poner? Nosotros no tenemos la versión directa de nuestro padre. Todas las versiones que hoy escuchamos es gente con la que compartió, ¿sí?, la actividad laboral, en donde se manejan ese tipo de hipótesis. Pero también son esa gente las que no se llaman a declarar. Lo que eso te iba a preguntar, porque llama la atención. Sus contadores, sus secretarias, sus empleados de tremendo ministerio que está ahí, los secretarios porque tiene secretario de Previsión Social, digamos, hay varias secretarias. ¿Alguien fue a declarar por eso? Lo que yo sé es que fue un grupo muy reducido de gente. Tampoco no nos informan todos los que fueron a declarar. Pero lo que sí pudo observar mi hermana en el expediente es que hay un grupito de chicos muy cercanos a mi papá, ¿sí?, que hoy desconocemos de su paradero, no tenemos contacto ni tampoco se acercaron, pero tienen un relato similar. Nos llama mucho la atención, parece que leyeron un relato y fueron a declarar lo mismo. No vamos a decir que declararon porque podemos perjudicar la causa. Para cerrar, ¿qué piden? Y vamos primero, ¿qué sospechan que puede haber pasado y qué están pidiendo como familia? Mira, realmente con todo lo que nos están diciendo no tenemos, o sea, yo en mi caso particular tengo vistas por lo menos tres opciones, tres
circunstancias. Todavía no las tengo claro, no sé si las voy a esclarecer tampoco por falta de pruebas, de información, de avance, etcétera. Pero yo concuerdo con él que no creo que venga por el lado del sindicato, justamente por lo mismo que dice él. 28 años fueron, 28 años trabajando, nunca tuvo ningún inconveniente. También agrego el tema de su deterioro en cuanto a lo que es salud, su físico también. Desde que empezó a trabajar ahí cambió muchísimo, se lo veía muy cansado, estaba preocupado, no descansaba bien, estaba todo el día, inclusive a veces ni comía bien. Así que también me da un poquito por ese lado, pero bueno, lamentablemente por eso es que estamos haciendo este tipo de marchas y demás, para poder poner un poquitito más de presión para que nos den un avance, para que avance como corresponde. O sea, son 3 meses. ¿Hay dinero? ¿Creen que había dinero en juego? Porque siempre es un móvil para cualquier asesinato, uh-huh, cualquier robo. Hasta ahora no hay ocasión de robo, pero ¿creen que había dinero ahí de por medio? No tenemos información. ¿De por medio de dónde? ¿En la casa o qué? En la casa no, él no manejaba dinero. No. Incluso una de las hipótesis del fiscal en decir que se aferraba a la muerte natural es porque la casa no estaba desordenada, estaba todo en su lugar, no se habían llevado nada. Pero volvemos al mismo caso, tenía lesiones por todos lados que después nos enteramos a medida que vamos viendo el informe de la segunda autopsia, que a nosotros nos llama la atención. No observaron eso la gente de la policía, los que fueron después entraron a revisar el cuerpo, no observaron nada de eso, o no podían observar. Esa es mi duda. Yo me dicen que abra el teléfono, es así, hay mensajes ahí, la verdad que son muchos comentarios y no viene el caso, la lectura, pero sí desde la producción. ¿Querés agregar algo, Carlos? Me decías, No, las preguntas que surgen de nuestros suscriptores es por qué el silencio de Luis Barrio fue quien marcó el asesinato, y de la doctora Marina Andrada, y de la otra profesional médica que trabajó en la autopsia, que renunciaron. Estaba sin micrófono, Carlos, lo voy a decir yo. Sí. ¿O estás con micrófono, Carlos? ¿Salió? Sí, me dice. Está la pregunta hecha. A ver, nos llama mucho la atención. Rojita era su amigo, Rojita era su compañero, Rojita era su todo. Por lo menos a mí mi papá me enseñó esos valores. Si me muere un amigo, voy a luchar por mi amigo. No importa lo que pase, voy a buscar la verdad. Acá nosotros lo que vimos es que vino, dio unas palabras, al igual que el gobernador, al igual que la ministra, mostraron su preocupación el 4 de diciembre y luego se desaparecieron. Entonces hay un mensaje que ellos dejaron, y no es algo que nosotros estamos mintiendo. Hay unas imágenes, hay videos, están los videos en internet de sus palabras, y esas palabras no las cumplieron. ¿Los volvió a llamar, Luis? No. Estamos solos, somos los únicos que estamos pidiendo querer saber la verdad, qué pasó con nuestro padre. Ni la parte gremial, ni los compañeros gastronómicos, ni el gobierno. ¿Creen que la gente, el catamarqueño, lo acompaña? Porque hoy vimos una marcha distinta, hoy vimos otra gente, vimos también la clase política, más allá de que pueden ser opositores o no, pero vemos que hay una preocupación distinta hace una semana. ¿Creen que hay otro acompañamiento también? ¿Está cambiando algo? Está cambiando algo porque la gente no puede creer lo que está viviendo. Está viviendo lo que vivió hace años atrás. Estamos en el 2023 y sentimos que la justicia es la justicia de los 90. Y la gente tiene malos recuerdos de esa época, ¿sí? Y no quiere volver a eso, al miedo, al temor. Tenemos gente que no puede salir a la marcha porque se les prohíbe. ¿Quiénes prohíben? ¿Les prohíben de dónde? De su trabajo, ¿sí? No pueden hacer comentarios. Entonces no podemos estar en el año 2023 con personas que se sientan amenazadas en expresarse, ¿sí? Están pasando, yo me pongo también un poco en el lugar de ellos. Fue su compañero de toda la vida, y que no pueden salir a reclamar justicia debe ser doloroso, porque hoy ellos están siendo marcados por la sociedad.
¿sí? Están siendo marcados por la sociedad por no acompañar a la familia. Lo mismo los compañeros gastronómicos, los de los bares, las confiterías, las mucamas, toda esa gente está teniendo una sensación muy desagradable hacia el gremio. Porque es Rojita, es el compañero de todo, es el que siempre estaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salen? ¿Qué ocultan? ¿Cuál es el silencio? Para aquellos que conocen de la clase política y conocen al que lo conoce a Rojas y el que conoce de la política, hay un dato que lo voy a poner yo para cerrar esta nota, que es la vivienda de Rojas, sin ánimo de... No. Sino que distinta a viviendas de otros ministros que las conocemos, que son realmente mansiones. Digo, esto quizás puede ser un indicio de la forma de ser del ministro asesinado. Quiero agradecer a la familia por esta entrevista. Creo que en esta oficina fiscal, así se llama este programa, creo que en esta oficina fiscal por primera vez conocemos detalles del caso Rojas que antes nunca se había conocido, porque las otras oficinas fiscales hicieron mal trabajo y a partir de lo que le pasó a Laureano Palacio, que aquí mi colega Carlos López Vélez junto a Mariana Romero, tras el requerimiento, a partir de ese día ningún fiscal puede hablar. Cuando debería ser todo al revés, debería haber más transparencia. A partir de ahí los fiscales, no, Carlito, no, José, no, de cualquier caso ya, ¿no? Lamentablemente es así. Ha sido un hecho bisagra la muerte del ministro Rojas. Esperemos que tengan pronta resolución y por supuesto nos ponemos a disposición de nuestro equipo periodístico y a través de la infraestructura de TVO, agradecidos y ojalá, como decimos nosotros, se haga justicia. Gracias. Muchísimas gracias, eso esperamos. Nosotros vamos a hacer una pausa en unos minutos más. Vamos a cerrar con Carlos, incluso a analizar algo de lo que ha dejado esta entrevista. Una familia destrozada, una sociedad herida y una justicia fuertemente sospechada. Tengo miedo que regresemos a los años 90 con el temor y el miedo. Estamos en el 2023, lo dijo hace minutos aquí, lo dijo Fernando, su hermana, en ese contexto familiar, con mucha angustia, pero con una fuerza de salir a la calle, y los invitó a la sociedad de que no tengamos miedo. Decíamos en el 90, no tengamos miedo, y no tenemos miedo. Fui parte, involucrado en ese proceso tan difícil de la sociedad catamarqueña, como un integrante de la familia de Catamarca, luego como periodista, seguí todo ese proceso que fue tan cruel para los catamarqueños, que se llevó puesto a gobernadores, a toda la institución judicial, un recambio importantísimo y que marcó a nivel país las marchas y el pedido de justicia. Hoy lo posicionó Fernando. El padre fue asesinado. Hablamos de un ministro, pero hablamos de un padre de familia, no hablamos en este caso de un ministro, de un padre de una familia fuertemente sospechado, un fiscal, una justicia sospechada. Hay 3 fiscales que no pueden dar respuesta, pero no tengan miedo. Los amigos de Rojita, como lo dijo Fernando, como lo dijo su hermana, la sociedad tiene que saber, no es un ministro, es un padre de familia de los catamarqueños que fue asesinado y no hay respuesta. José, fue tremendo ese mensaje. Sí, y ¿sabes qué? Voy a decir algo, Carlos, voy a sumar si se quiere. Entre el dato fuerte que se conocía y que todo el mundo lo repite hoy, ojo con esto, todo el mundo lo repite, de lavar el cuerpo. Voy a ser duro con esto. Hay una diferencia enorme entre lavar un cuerpo y limpiarle la boca porque estabas viendo agonizando sin saber a tu padre. Digo, y me siento un poco molesto, compungido, porque lo he repetido, porque me lo dijo un fiscal a mí.
Lo repetí incluso en varias oportunidades. No, bueno, se cree que se sospecha de lavado de cuerpo. Y lo acaba de decir él, es un dato increíble que acaba de salir aquí en la oficina fiscal. No lo lavé, le limpié la boca porque tenía lleno de sangre. Fue lo primero que salió de mí para hacerlo. Y empiezan, ahora me quedan más dudas que antes incluso, ¿no? Con esta entrevista exclusiva aquí en la oficina fiscal. Creo que es un puntapié inicial para lo que se viene después, ¿no? Donde creo yo que se va a sumar mucha más gente del reclamo después de conocer detalles como los que acabamos de mostrar. La invitación, y agradecemos también el aporte y el acompañamiento de nuestros anunciantes que hacen posible que Oficina Fiscal esté tanto en esta plataforma del canal y como en nuestras plataformas de www.catamarca en Cana. Comenzamos a saludar a nuestros anunciantes.